Ok, entonces vamos a revisar acerca de justamente la ISO 45001, a qué se refiere, a qué hace referencia. De repente ya hemos oído acerca de las ISOs, de la ISO 9001, de la ISO 14001, y bueno, hablar de la 45001, que salió justamente en el 2018. Ok, hay que, vamos a presentar la pantalla, ya presenté la pantalla y vamos a hablar acerca de las estrategias claves, ¿no? ¿Qué aspectos importantes debemos de considerar, por ejemplo? Siempre el tema de las ISO no es como una norma que nos diga, ok, tenemos que hacer específicamente esto, ¿no? O una ley, o una normativa técnica. Siempre las ISO se caracterizan por ser estándares internacionales que pues justamente se dan a las empresas, que la catan empresas, para seguir como una planificación, seguir un estándar, seguir una mejora continua, seguir pautas para que ellos puedan justamente mejorar en aspectos tanto de calidad, de seguridad, de medio ambiente, también con seguridad alimentaria, entre otros ISOs que se encuentren o que se hagan referencia de acuerdo también al alcance de la organización. Por ejemplo, si yo soy una empresa manufacturera, ¿cuáles son las ISOs que me podrían afectar? O las que podría yo efectuar en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si soy una manufacturera de alimentos, que son alimentos o manipulación de alimentos, yo de cajón tendría que hacer la ISO 22001, por ejemplo, la de seguridad, la de medio ambiente y la de calidad también. Por ejemplo, 22001 es de seguridad alimentaria, todo el tema de la manipulación, de HACCP, etcétera. Pero si de repente soy una minera, no tendría sentido de repente yo hacer una referencia de la ISO 22001, porque no hay un tema, no es el core, no es el core del negocio. Entonces siempre las ISO también te van y te mencionan eso, ¿no? Tú tienes que hacer, por ejemplo, tu macroproceso, más adelante vamos a ver eso, y hacer referencia a qué es lo que queremos poder tener el estándar, ¿no? A qué aspecto o qué proceso debemos o queremos estandarizar. Pues, por ejemplo, aspectos importantes a considerar es la planificación estratégica, el seguimiento efectivo y la optimización de recursos. Todas las ISOs tienen este aspecto, y en realidad todas las ISOs, tanto 45000, la de ambiente y la de calidad, tienen el mismo parámetro, la misma estructura de, por ejemplo, de interesados, de mejora continua, de la planificación, de los recursos, etcétera. Todas estas ISOs tienen el mismo esquema. Y ahora, ¿qué cosa es la ISO 45001 de 2018? Justamente es algo aplicable a las organizaciones, todos los sectores y tamaños. En el tema de seguridad siempre va a ser de acuerdo a aplica en todos los sectores, minería, manufactura, transportes, en todos los sectores y tamaños aplica justamente el tema de seguridad y salud ocupacional en lo que, bueno, describe los requisitos mínimos para nosotros tener este sistema de gestión. Entonces, la ISO 45001 nos hace la planificación o nos describe cómo va a ser el sistema o cómo tenemos que tener ordenado o estandarizado para tener un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Y justamente cómo volverlo eficaz, no solamente esquematizarlo o justamente parametrizarlo, sino también cómo podemos mejorar continuamente. Eso es lo ideal y lo que se tiene que hacer en realidad en las diferentes organizaciones. Cuando implementamos algo, no solamente se queda estancado, sino tiene que haber una mejora continua en todos los procesos que hagamos. Ok, ¿y qué nos ofrece esta ISO 45001? ¿Por qué yo optaría por tener esta ISO 45001 o basarme, de repente no me certifico, pero me baso en la 45001? Porque nos ofrece herramientas de gestión basadas en las mejores prácticas de gestión a nivel internacional. Esta ISO, por ejemplo, es de manera internacional, ¿no? Nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es netamente una normativa peruana con parámetros normativos peruanos, bueno, hace referencia también a normativas internacionales, pero solamente es aplicable en Perú. Por ejemplo, si hablamos de la ISO 45001, es una norma internacional, pero no es algo estrictamente que nos diga a nuestro país en Perú que justamente acatemos esta norma técnica o esta norma internacional. Entonces, es algo referencial, ¿no? Si nosotros queremos aplicar o implementar un sistema de gestión, podemos optar por acatar el tema de la ISO 45001, que son normativas internacionales ya parametrizados, estandarizados, con el cual podemos tener este sistema de gestión.
Pero ojo, no es un tema de normativo legal, o sea, no es obligatorio tenerlo en todas las industrias, no es obligatorio tenerlo en las empresas. Las empresas que acatan o ese sistema, esa implementación de gestión, son las que justamente quieren hacer como un plus en las empresas, a diferenciarse con otras empresas. ¿Cuál es la ventaja de tener esta parametrización o esta estandarización con la 45001 o la ISO? Es que te da una ventaja competitiva con las otras industrias. Entonces, es bastante importante poder parametrizar o estandarizar nuestros procesos bajo un sistema de gestión internacional. Entonces, pues nos mide el desempeño de la seguridad y salud dentro de la organización, también nos menciona acerca de algunos indicadores, o como nos menciona, nos hace referencia en realidad de los indicadores que deberíamos estar tomando, ¿no? Siempre nos piden que hagamos una métrica. Ahora, como mencionaba, estas ISO son ya parametrizadas. Esto quiere decir que van a tener una misma estructura, tanto la 45001, la 14001, la 9001, hasta la 22.001. Todos tienen una métrica similar. Por ejemplo, el primer punto, que es el alcance. ¿A qué voy a llegar? ¿Cuál va a ser, cuál es el core también del negocio? ¿Qué es lo que quiero llegar con el alcance? Mi organización, ¿qué realiza? ¿A qué se dedica? ¿En qué país se ejecuta? ¿Y en qué es lo que yo quiero que este sistema de gestión esté implementado? Por ejemplo, si mi empresa es internacional, de repente estoy en Perú, estoy en Ecuador, estoy en Argentina, y ok, mi alcance de repente que mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de repente yo voy a querer que solamente esté en Perú. Entonces yo coloco en mi alcance, ¿no? Ok, hago la fabricación, por ejemplo, de bebidas a nivel nacional en el país de Perú. Y nuestro alcance, el alcance siempre es bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando hacen un tema de certificación, de auditorías, cuando hay ese tipo de situaciones, siempre te preguntan, ok, ¿te certificaste bajo qué alcance? ¿Cuál es tu alcance de negocio? Por ejemplo, dicen, ah, ok, mi alcance es tal proceso. Y siempre en el tema de las certificaciones ocurre ello, ¿no? No solamente las industrias a veces no certifican todos los procesos que hacen. Si, por ejemplo, una industria manufacturera, realiza el tema del mantenimiento de, no sé, de no fabricación de ventiladores, y otro proceso que tiene también es la fabricación de, no sé, de máquinas dispensadoras. Ok, en la empresa menciona y se certifica de repente solamente con las máquinas dispensadoras. Entonces, el alcance de su certificación va a ser las máquinas dispensadoras. Así que cuando un auditor vaya a revisar sus procesos o a ver que haya cumplido con esta ISO, que tenga certificado bien la ISO, va a revisar solamente el proceso de en las máquinas dispensadoras, ¿no? En este caso, siempre en el tema de las ISO, siempre te dicen, ok, define bien tu alcance a lo cual tú quieres aplicar este sistema de gestión. Siempre es bastante importante poder definirlo ello. En la segunda parte, las referencias normativas, ¿no? Las referencias normativas que podamos hacer, tener en cuenta, ¿no? En el tema de seguridad y salud en el trabajo, cuáles son las referencias aquí en nuestro país, 29783, si de repente soy una empresa manufacturera, 42F, si soy una empresa minera, el Decreto Supremo 23/2017, etcétera. ¿Ok? De acuerdo al contexto y a lo que voy a estar yo realizando, ¿no? A mi alcance, que voy a estar fabricando. ¿O qué industria soy? El tercero son los términos y definiciones, a lo cual vamos a tener pues el tema de seguridad, vamos a tener el tema de consulta de la participación acerca del comité, etcétera. Todo el tema de términos y definiciones. El cuarto es el contexto de la organización. El contexto de la organización voy a definir justamente ahí cuáles son mis partes interesadas, tanto internas, externas, por ejemplo. En la industria donde yo estoy, por ejemplo, yo soy una parte de un proceso de apoyo. La parte de seguridad y salud en el trabajo, casi la mayoría de veces, pues es una parte de apoyo. El sistema core o el sistema core de la empresa es netamente los procesos que se dan en la industria. Entonces, por ejemplo, si yo tengo producción como una parte core de mi industria o la empresa donde estoy, yo estoy en el tema de procesos, pero yo soy cliente interno de los de producción, por ejemplo, ¿no? Que yo doy soporte. En este caso, en el contexto de la organización, yo sería un cliente interno para producción. Pero, por ejemplo, también hay clientes externos. Clientes externos como, por ejemplo, a las personas que nos vendemos, ¿no? Que vendemos el producto. Ellos serían los clientes externos. ¿Y cuál es lo que ellos requieren? Por ejemplo, los clientes externos, ¿qué requieren de nuestros productos? Que estén bajo condiciones
saludables, bajo condiciones de repente seguras. También bastante importa el grado de accidentabilidad. Por ejemplo, si yo tengo una industria que pues de repente tiene como 20 accidentes incapacitantes al año, también es una referencia para el cliente en realidad. Hay clientes que también se fijan bastante en ello. Entonces, sí, también te da una diferencia con las otras industrias. Entonces, el cliente que espera, pues que se ve de repente en la empresa que esté, bueno, en buenas condiciones, etcétera. Pero yo como cliente interno, ¿qué cosa yo espero, o no, en este caso mi cliente interno que es producción, ¿qué espera, no? Del área de apoyo, en este caso. El cliente interno espera de repente que el área de seguridad pues le dé el tema del soporte, que le dé el reporte de condiciones, que le ejecute el plan, el programa anual de seguridad, etcétera. Entonces, en el contexto de la organización vamos a definir tanto las partes interesadas, internas, externas, vamos a definir cómo es el proceso. En esta parte es bastante importante también tener como la parte de los procesos que tengamos. Después de ello, seguimos con el tema del liderazgo. En el tema del liderazgo, pues se ve qué tan involucrados están justamente en tener ese sistema de gestión. Posteriormente a ello, tenemos la parte de planificación, cuáles son las fechas, los programas, la parte del cronograma en la cual vamos a estar ejecutando esta parte del sistema de gestión. Posteriormente, el tema de apoyo, los recursos que voy a necesitar, tanto recursos humanos, personas, y como los recursos de materiales, y como los recursos de presupuestos. Posteriormente a ello, vemos el tema de la operación, cómo se va a estar ejecutando, cómo va a ser la ejecución de esto. Y de ahí hacemos una evaluación de desempeño. Siempre el tema de las ISO se caracteriza por tener esta evaluación de desempeño y de mejora continua. Siempre bajo un estándar de PHBA. ¿Y qué significa PHBA? Es planificar, hacer, verificar y actuar. Siempre hay un esquema de PHBA en los sistemas de ISO, con la característica de que tienen la mejora continua, donde ahí se revisa, no solamente se queda estancado este sistema de gestión, sino hay una mejora continua, todo es de modo circular, con el fin de que se mejore cada día los procesos y con el fin de que se optimicen también estos procesos y recursos. ¿Ok? Entonces tenemos cuántos puntos en la ISO 45001 y en realidad en todas las ISOs que están de ambiental y calidad. ¿Cuáles son los puntos que se tienen? Son 10. El primer punto, alcance. El segundo punto, referencias normativas. El tercer punto, términos y definiciones. El cuarto, el tema del contexto de la organización. El quinto, el liderazgo que se va a tener para implementar ese sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. El sexto, la planificación. El séptimo, el apoyo, avalando el tema de los recursos. El octavo, la parte de operación. El noveno y el décimo, que son las partes finales, donde ya es una mejora continua y evaluación del desempeño, bajo el estándar de PHBA. Ahora, ¿cuál será el objeto? O sea, el objetivo, el objeto principal de esa norma es pues ayudar a las organizaciones para que sean más seguras y más saludables bajo un término de implementación del sistema de gestión. ¿Con ello qué hacemos? Aumentamos el tema de la productividad y disminuimos el aspecto del ausentismo laboral. Dado que cuando ocurre un tema de accidentes, cuando ocurren condiciones, actos inseguros, ocurre incidente, pues accidentes de trabajo, pues se genera una pérdida no solamente de la persona no solamente se lesiona, sino también ocurre una pérdida de recursos, una pérdida también de productividad, de procesos, etcétera, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ahí aumentamos la productividad y disminuimos el tema del ausentismo. Otro de los principales objetivos de la norma también es el cumplimiento legal. Indirectamente, cuando hacemos el cumplimiento de esta ISO 45001, que implementamos un sistema de gestión, también estamos cumpliendo con la parte legal, la 29783, porque justamente esta ley 29783 también tiene referencias a normas internacionales, y pues esta ISO fue trabajada también con bastante referenciado a diferentes normas, entonces tienen aspectos bastante similares. Por ejemplo, en el tema del cumplimiento legal, ¿cómo puedo hacer? En la ley de seguridad y salud del trabajo también te pide, por ejemplo, que tengamos una línea base donde tú puedas identificar justamente cuál estás haciendo bien, si cumples, o no cumples, es como una línea cero, ¿no? Es una identificación como tu estado inicial.
Entonces, en la ISO 45001 también te menciona, ¿no? Que debes hacer verificaciones, debes de planificar, etcétera, y debes de realizar formatos o inspecciones para ver el estado de cómo está tu organización. Entonces, pues de alguna forma, el cumplimiento legal y justamente la parte de la ISO tienen bastante relación y nos ayuda mucho a poder tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional, como dice la ISO, bastante robusto. Entonces, si tenemos implementado ya una ISO 45001, tenemos también ahí la ventaja de tener todo el cumplimiento legal o la mayoría del cumplimiento legal de la 29783. A ver, ahí, un momento. Ya. A ver, ¿cuál es el propósito, no? El propósito en este caso, hacer un marco de referencia, ¿cuál sería? Es gestionar, a ver, un momento. Ya, ok. Ese marco de referencia es gestionar los riesgos y justamente prevención de daños y deterioro de la salud, proporcionar lugares más seguros y saludables, que es el propósito también de la ley, pues, ¿no? Proporcionar lugares saludables, lugares seguros para el personal, para los empleadores, para todas las personas que forman parte de la organización. Con el fin, pues, que no suceda ningún accidente, un incidente, alguna lesión, etcétera. Entonces, pues estas medidas mejoran el desempeño de la seguridad. ¿Bajo qué términos, no? Porque la ISO, pues tiene tanto la parte de esa estandarización robusta, pues también tiene métodos, tiene controles, herramientas que nos ayudan, pues, a mejorar el desempeño. De esta manera, pues, eliminamos o mitigamos el riesgo. ¿Y qué hacemos? Hacemos un sistema eficaz y eficiente. Entonces, con ello, pues, ayudamos mucho a que nuestras organizaciones tengan un nivel de seguridad, un sistema de gestión de seguridad, pues, bastante mejor comparado a como estamos inicialmente, si es que no lo teníamos antes. Ok. Ahora, ¿cuál es la estrategia? La estrategia en todas las ISOs, en realidad, es elaborar un mapa de procesos de la organización. Hay que elaborar este mapa de procesos. ¿Cómo puedo yo elaborar la parte de los procesos? Tenemos que definir tanto procesos de apoyo, procesos que son modulares o son esenciales, en este caso los procesos que nos genera el tema de la rentabilidad o que nos genera el tema de los productos, no son los que hacen el producto final, lo que en realidad vende la empresa. Y de ahí los procesos estratégicos. De acuerdo a ello, vemos los clientes y partes interesadas, tanto interna y externa. Entonces, vemos el proceso modular, los procesos de apoyo y los procesos estratégicos, ¿verdad? Entonces, pues tenemos esta organización y en realidad, pues, tenerlo esto definido nos ayuda bastante a poder también diferenciar cuáles son las funciones que tiene cada área, ¿no? Tanto el área de producción, tanto el área de mantenimiento, el área de capital humano, el área de seguridad, el área de seguridad patrimonial, etcétera. Tener un mapa de procesos nos ayuda bastante a poder definir las funciones que tiene cada área en relación a la organización. Y con ello también definimos las actividades que realizaría cada uno de ellos en respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si ya tenemos los procesos que son core, o sea, bueno, que son core, de la organización también definimos, ok, este proceso es esencial y estos procesos también tienen procesos críticos o subprocesos críticos. De acuerdo a los procesos estratégicos, digo, ok, esos tienen la función pues de ser estratégicos, no tienen tantos procesos críticos, pero nos pueden ayudar con un tema de consulta y participación, etcétera. Siempre hay que definir muy bien el mapa de procesos, ver cuáles son nuestros elementos o nuestros procesos que son esenciales o son los que generan el tema de rentabilidad, los procesos estratégicos y los procesos de apoyo. De acuerdo a ello, vamos viendo cuáles son los diferentes riesgos críticos, por ejemplo, que tendría cada uno y cuáles son la funcionabilidad de cada uno de esos procesos. Por ejemplo, tenemos el enfoque pues basado en procesos. Estos procesos pues elabora tanto un macro proceso y se hace, de este macro proceso se dividen estos como los desglosamos en realidad en procesos. De acuerdo a cada proceso, por ejemplo, si yo tengo un proceso mi macroproceso sería producción y tengo mi proceso de, por ejemplo, ya, ok, el proceso de flujos.
Si tengo el proceso de flujos, ok, para hacer flujos, ¿cuáles serían mis subprocesos? Ok, para hacer flujos yo tengo que hacer, por ejemplo, el transporte de la pulpa, tengo que hacer el empaquetado del producto final, tengo que hacer el llenado en los tanques, por ejemplo, de pulpa, etcétera. Entonces, pues eso van a ser mis subprocesos. Y de acuerdo, por ejemplo, al transporte o al llenado de la pulpa, en este caso en tanques, hago mis actividades. Ok, en el llenado de la pulpa, ¿qué actividad hago? Ah, ok, en el llenado de la pulpa tengo, la personal ingresa o se acerca al tanque a revisar los parámetros si se encuentran bien. Ok, ¿y cuál es la tarea? Ok, ya, el personal tiene que de repente subir una válvula de alivio de presión para que se llene totalmente. Ok, subir la válvula de llenada de presión. Esto se realiza por cada tarea. Hay que especificar bastante muy bien eso, las tareas, actividades, subprocesos, procesos y macroprocesos. En realidad, pues, esto nos ayuda bastante, si se dan cuenta, es de manera similar a lo que tenemos en el IPRC. La matriz IPRC nos pide que definamos por cada puesto de trabajo cada tarea. Entonces, tener un macroproceso y tener mi mapa de procesos bien desglosado y saber cuáles son mis procesos que son bastante esenciales de generar rentabilidad y de acuerdo a ello cuáles son los procesos que son más críticos y de acuerdo a ello les desglosamos sus procesos, actividades, tareas y pues por el puesto de trabajo y saldría mi matriz per se. Entonces, por eso decíamos mucho de que el tema de generar o implementar un sistema de gestión basado en la ISO 45001 nos ayuda bastante a poder también tener o cumplimiento de la ley de 29783. ¿No? Entonces, primero es definir el tema de los procesos. Entonces, esos procesos que van a tener controles, van a tener personal, el equipo que yo uso y los responsables, los dueños del proceso. ¿Cuáles son los recursos que yo necesito para hacer este proceso? ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades que tengo por cada proceso? Y también, pues, la entrada que ingresa en mi actividad y que sale, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las pulpas, que yo mencionaba en el llenado de tanques de pulpas. La entrada, pues, sería el tema de las pulpas y la salida sería, de repente, pulpa diluida a tal manera, ¿no? Entonces hablamos de lo que ingresa y de lo que sale. Y resultados de la transformación pues llegan al cliente, a mi cliente interno en este caso, que sería el área de procesos, para justamente llevarlo a otro reproceso, ¿no? En este caso de las pulpas, como mencionaba. Entonces también tenemos oportunidades de mejora. De acuerdo a cada proceso voy a tener también indicadores de gestión. Y estos indicadores van a ser medibles, en realidad, pues todos los indicadores tienen que ser medibles para tener un seguimiento efectivo. Entonces, estos indicadores los van a definir también ustedes en el momento que implementen este sistema de gestión. Por ejemplo, en el tema de seguridad, en lo que es bastante común es el índice de accidentabilidad o indicador de accidentabilidad, indicador de severidad, y de acuerdo a cada indicador que ustedes quieran también implementar, ¿no? Pero básico es el tema de accidentabilidad, de severidad, entre otros, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quiero implementar, y si he implementado de repente, ok, cada persona tiene que reportar mínimo una condición insegura que haya encontrado en su área y por lo cual haya subsanado. Entonces yo coloco un indicador que es medible y que me ayuda mucho de repente a mi sistema de gestión para yo poder disminuir o poder también actuar de manera oportuna a esas condiciones que reportan los trabajadores. Entonces yo coloco el indicador, ok, todas las personas tienen que reportar al menos 2 condiciones inseguras en el mes. Mi indicador va a ser, ok, 2 mínimo, ¿no? Entonces, pues hago la referencia por cada área, ¿no? Ok, ya, ¿cuántas personas hicieron, no sé, del área Tetra Pak? Ok, 50%. ¿Cuántas personas hicieron en el área de procesos? 20%. Y hago el comparativo tanto del mes, por ejemplo, ahorita agosto, con el mes de septiembre. Si hay un seguimiento, tengo que hacer un seguimiento, ¿no? Si hay una mejora, si ha bajado, etcétera. Y como mencionamos, la ISO siempre nos dice que tenemos que tener una mejora continua, ¿no? Entonces, estos indicadores nos ayudan mucho a poder ser medibles y a tener, pues, un seguimiento adecuado y con ello una mejora continua de las actividades que hagamos con el sistema de gestión de seguridad. Ahora, acerca del mapa de procesos de la organización. Pues ahorita hay como 31 personas. A ver si pregunto o puedo preguntar.
o alguien podría mencionar acerca de en qué industria se encuentra y de acuerdo a ello pues podemos analizar cuáles serían los procesos, los subprocesos, las actividades que realizan, las tareas, o pues hablamos netamente como los procesos que tiene y los controles, qué personal está responsable de estas actividades, los recursos que pues utiliza, cuáles son las entradas, así de manera muy breve. O sea, un voluntario, en este caso, podría yo escoger quién puede estar participando aquí. A ver, si hay un voluntario, yo escojo. O por el chat también pueden colocarlo, de acuerdo a qué, por ejemplo, qué industria están trabajando, qué industria pues les interesaría trabajar para reanalizar un poco acerca de sus procesos. Acá voy a dar unos ejemplos, por ejemplo, de los procesos, ¿no? Del mapa de procesos. Por ejemplo, acá tenemos cooperativa de ahorro y crédito Capinen. Ese es un ejemplo de una cooperativa. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los procesos de apoyo que son estratégicos? ¿Cuáles son los procesos primarios o el proceso core? O sea, lo que me genera el tema de la rentabilidad de mi negocio o de la organización donde estoy. Por ejemplo, los procesos primarios, según una cooperativa, ¿qué cosa tiene? Tiene mercadeo institucional, gestión de los asociados, gestión de servicios, gestión de recaudo. ¿Por qué? Porque es una cooperativa. Y justamente su core o lo que ellos realizan, pues es el tema de generar que las personas pues tengan sus ahorros en esta cooperativa. Entonces le importa mucho tener el tema de los asociados, de los servicios que puede brindar, de recaudar más personas y hacer un tema de marketing también institucional, ¿verdad? Esa es la parte importante de su negocio, ¿no? Poder tener el tema de los asociados, etcétera, porque es una cooperativa. Y ahora, ¿cuáles serían sus procesos de apoyo estratégicos? O sea, que me van a ayudar yo a tener mayor rentabilidad, pero netamente bajo sistemas administrativos, por ejemplo. ¿No? Tengo que tener una gestión estratégica y administrativa pues bastante eficiente, una gestión de control integral y una gestión de comunicaciones, ¿no? Comunicaciones internas y como comunicaciones externas, ¿no? Con clientes y comunicaciones internas, que entre las mismas áreas pues se tenga un tema de comunicación. Estos son los procesos de apoyo estratégicos que me pueden ayudar a tener mayor el tema de la rentabilidad, pero bajo un esquema de administrativo más o menos. ¿Y cuáles son los procesos de apoyo operativos? ¿Cuáles son los que me van a ayudar, por ejemplo, a yo poder generar este tema de la parte core, ¿no? La parte core de mi negocio? ¿Quién me puede ayudar operativamente a que mi gestión con los asociados se ejecute de manera adecuada? No tengo un área de gestión de asociados o el área de asociados, por ejemplo. Entonces, ¿qué me va a ayudar operativamente a que yo cuente con los recursos necesarios? Por ejemplo, tengo gestión humana. La gestión humana se dedica, por ejemplo, al tema del talento humano, ¿no? A las personas idóneas para que ejecuten esa actividad. Operativamente, pues gestión humana me proporciona el recurso, por lo cual el área de asociados pues está de manera robusta. Y con ello hago que mi proceso esté pues también robusto. Entonces es un proceso operativo porque brinda el tema de recursos. Gestión legal porque también brinda recursos adecuado en el tema de si hay un tema de aspecto legal o un aspecto que necesitan de repente mayor el tema de las legislaciones, ¿no? El gestión de tecnología también porque te da recursos. El área de asociados necesita de repente computadoras, necesita celulares de trabajo, etcétera. Gestión de tecnología. O de repente sistemas adecuados como plataformas, implementación de aplicativos, etcétera, para que puedan las personas asociarse, ¿no? De manera mucho más fácil. Entonces, las personas que realizan esto del área de tecnología o el área de tecnológica, pues se encargan de desarrollar nuevos productos para que justamente operativamente la gestión de los asociados pues tenga mayor validez en su momento de querer recaudar a nuevas personas. Entonces, así podemos definirlo, ¿no? Tanto la parte estratégica, donde es algo administrativa, es algo mucho más, como que generarle una visión a la empresa o a la organización. Los procesos primarios, que son como la parte core, la parte que me genera bastante rentabilidad, la parte que es medular en la organización, y los procesos de apoyo operativo, que nos ayudan bastante en el tema de recursos humanos, recursos así sea tecnológicos, recursos de equipos, herramientas, etcétera. Y también pues vemos cuál es la necesidad de los asociados
y con el fin de ¿qué? De satisfacer justamente esas necesidades. Siempre, bueno, ese también es el aspecto de calidad, ¿no? En calidad siempre, ¿cuál es el objetivo de la calidad? Pues satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? En este caso también bajo un esquema de ISO, también tenemos que ver las necesidades que tiene nuestro cliente para poder satisfacer, en este caso, por ejemplo, los asociados, para poder darles un producto idóneo. Ahora, por ejemplo, el tema del macroproceso de superintendencia de economía solidaria. También acá defino los procesos que tengo, los procesos estratégicos, los procesos misionales, o que son pues justamente de la parte core, y los procesos de apoyo. En este caso, pues, la superintendencia de economía solidaria tiene tanto la parte de vigilancia, inspección financiera, control financiero, control asociativa, gestión de interacción ciudadana, todo referencia a financiero y asociativa. Si se dan cuenta, ahí van las palabras de finanzas y asociaciones, ¿no? Eso es lo que también es el core o la parte medular o misional en este caso de la superintendencia de la economía. Por eso que esos procesos forman parte de esos procesos misionales, ¿no? Entonces, en procesos estratégicos que tenemos, la planificación, la gestión de comunicaciones, el mejoramiento continuo, que son estratégicos que me pueden ayudar a que me generen mayor rentabilidad, pero bajo esquemas estratégicos, bajo esquemas administrativos. Ahora, ¿y cuáles son mis procesos de apoyo? Yo que necesito para que mi área, por ejemplo, de vigilancia financiera, tenga personas aptas para que ejecuten bien las actividades de vigilancia financiera, porque ya ahí va el área de recursos humanos. Recursos humanos le brinda o le capacita o le recluta a personas adecuadas para vigilancia financiera. Es un proceso de apoyo, me da recursos. Entonces ahí podemos ya definir bastante bien, ¿no? Tanto estratégicos, misionales, tenemos apoyos operacionales también, con el fin de que de satisfacer también al tema del cliente. Entonces definimos nuestras necesidades, vemos los procesos que tenemos y con el fin de qué? De satisfacer al cliente o al producto final para el cliente. Entonces, esto es algo definido no solo en la 45001, sino también se define en la 9001, que es la parte de calidad. También nos pide que tengamos o definamos nuestros procesos. De igual forma, en la 14001, que es del medio ambiente, también nos piden que tengamos definido cuáles son nuestros procesos que vamos a estar ejecutando o que tenemos que tener definidos. Ok, el primer estrategia era poder definir nuestros procesos, el mapa de procesos. Por si acaso si lo colocaron en el chat o algo por el estilo. No, ok, no hay problema. Entonces, en el mapa de procesos, pues yo lo voy a mencionar la parte mía, mi industria. Entonces, en la industria que, por ejemplo, estaba logrando, ¿cuáles eran los procesos misionales? El proceso misional, pues, era el tema de la producción. Producción, por ejemplo, de cemento blanco, producción de aditivos, ¿no? Producción del área de producción de cemento y el área de producción de aditivos, porque era una parte esencial o misional. Ajá, ya bueno, en el encofrado de concreto. Ya, está bien. En el encofrado de concreto, pues ya. En el encofrado de concreto, pues en este caso, pues sería una área, un macroproceso de construcción. Entonces, los procesos misionales, ahí, ¿cuáles serían? El área de operativa, netamente, ¿no? El área que hace la construcción, en este caso, de encofrados de concreto. Entonces, ¿cuáles son nuestros procesos estratégicos? Ah, ok, la planificación, porque tienen que hacer una planificación de los recursos, tiene que haber un tema de comunicación entre áreas, cómo voy yo a destinar estos recursos del encofrado de concreto, en qué momento, cuándo, etcétera. El tema del mejoramiento continuo, ¿no? El tema de las mejoras. Esto del mejoramiento continuo, pues algunas industrias lo tienen, algunas no, en sus procesos estratégicos, pero la ISO sí te menciona que tenemos que tener un tema de mejora continua. Y en el caso del encofrado de concreto, pues los procesos de apoyo, ¿no? Que yo para realizar mi encofrado de concreto, pues qué personal tengo que tener. Personal obrero, de repente capacitado en encofrado de concreto, entonces todo ello se dedica a talento humano. Ok, para hacer mi encofrado de concreto también yo necesito tener, de repente un SOMA, a un prevencionista. Ok, ya, también un prevencionista. Para hacer mi encofrado de concreto también, ¿qué necesito? Tengo que necesitar infraestructura. Tengo que tener a un área que me brinde estos recursos. Entonces también es mi proceso de apoyo. Por ejemplo, a ver, a ver. Ah, ok. Ya, muchas gracias, Carmen Silva.
Ok, de ahí lo revisamos un poquito, pero está muy bien. Ok, a ver. Entonces, pues, tenemos que tener bastante bien definido este tema de los procesos, ¿verdad? Procesos estratégicos, los misionales o los medulares, el core del negocio o el de la organización, y los procesos de apoyo. Esta es la primera estrategia. La segunda estrategia es tener cuáles son mis fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. O el FODA, ¿verdad? El análisis FODA, donde también te menciona la ISO en todos los aspectos de la ISO, te menciona que debemos de tener una estrategia que es el tema del FODA. ¿Y qué es el análisis FODA? ¿Por qué nos ayuda bastante este análisis FODA? Pues hasta nos han recomendado también el estudio, cuando te haces trabajos, etcétera, siempre es el tema del FODA. Pero ¿qué tan importante es eso es en una organización? Por ejemplo, ahí yo defino mis amenazas. ¿Cuáles son las situaciones que provienen de un entorno pues externo en este caso? Externo porque amenaza es netamente externo, que provienen algo externo y que me pueden afectar a la estabilidad de la organización o a la estabilidad de mi negocio. Amenaza siempre es la parte externa. ¿Ok? Como las oportunidades. Las oportunidades son algo que proviene también de manera externa, pero que ayudan a la estabilidad de mi organización, hacen resultados positivos. Siempre van a ser de manera externa. ¿Y cuáles son de manera interna? En la fortaleza y son las debilidades. Las fortalezas es cómo yo me puedo hacer diferente, a que mi organización va a ser diferente a las demás organizaciones, porque yo tengo que tengo un personal calificado, tengo una infraestructura adecuada, esas son las fortalezas que tengo como organización. ¿Y las debilidades cuáles son? Las debilidades van a ser lo que bueno, comparando con otras industrias, me hace un poco, eh, no inferior, sino, por así decirlo, me tengo una ventaja menor a comparado con otras industrias, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades que yo debería mejorar? Y tomar siempre la debilidad como una oportunidad de mejora. Entonces, si yo tengo de repente la debilidad de que en mi organización, pues, no sé, solamente tenemos enlaces o alianzas nacionales, por ejemplo, comparado con otras industrias que ya tienen unas alianzas internacionales, pues yo consideraría que eso sería una debilidad. Entonces yo digo, ok, ya estos factores internos, que son mis debilidades, provocan que mi posición frente a los demás, pues sea desfavorable. A ver, un momento. Ya, ahora sí, continuamos. A ver. Mm, Ya. Ok, entonces tenemos como amenazas y oportunidades son factores externos que, bueno, amenazas me debilitan o, bueno, me dificultan o me desestabilizan en la organización, y las oportunidades son entornos externos que me ayudan o benefician a la organización, los procesos de la organización. Y tenemos las partes internas, tanto fortalezas como debilidades, tanto fortalezas que son netamente acciones que hace la organización, que hago yo, que fortalecen o que me hacen diferente a las demás empresas. Y las debilidades, pues son netamente algunas acciones que comparado con otras empresas, pues tengo una ventaja menor en las actividades que realizo. Por ejemplo, una de las amenazas, conflictos gremiales, una regulación desfavorable, los cambios en la legislación, de repente si yo soy una empresa que se dedica a transportar, por ejemplo, el tema de mercadería o el tema de logística y ocurren huelgas en la carretera. Es una amenaza para justamente el core de mi negocio. Si yo soy el tema de logística, es una amenaza. Oportunidades, por ejemplo, el tema de la regulación a favor, competencia débil, tengo un mercado mal atendido. Por ejemplo, si soy una industria, cuando fue lo del COVID, por ejemplo, ¿no? Hubieron industrias que ya estaban relacionadas con el tema del Internet, de las cosas, con el tema
de la parte tecnológica, de inteligencia artificial, etcétera, que pues en su debido momento recién estaba empezando. Pero cuando sucedió todo el tema del COVID se volvió bastante digital, plataformas que pues eran de reuniones, esto favorecía como oportunidad para que estas empresas que recién surgían les ayudaba mucho comparado con otras industrias que recién estaban emergiendo. Entonces, el tema de las oportunidades de manera favorable, pero de entornos externos, y el tema de las amenazas de manera desfavorable, pues para las empresas, pero de manera externa. Entonces, fortalezas que tenemos. Tenemos un buen ambiente laboral, proactividad en la gestión, tenemos conocimiento del mercado. En la parte de debilidad tenemos factores que provocan una posición desfavorable, etcétera. Por ejemplo, en este caso, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, se podría considerar el tema de fortalezas como de repente un personal que yo tengo capacitado, tengo el tema de cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, y de repente en el tema de debilidades, pues tendría yo, no sé, condiciones, algunas condiciones que no están de todo subsanadas, tengo, no sé, de repente no tengo apoyo de la organización, no tengo apoyo de la alta dirección, etcétera, como debilidad, ¿verdad? Entonces, pues tenemos esto bastante marcado, debilidad y fortaleza de manera interna. Ahora, veíamos esto, ¿no? ¿Cuáles eran? Más o menos en un cuadro se ha colocado cuáles son unas preguntas. Por ejemplo, en debilidades, ¿qué cosas son las que tu empresa no hace bien, incluso peor con otros, ¿no? Comparado con otros, de manera interna, ¿no? ¿Cuáles son las razones detrás de los problemas existentes? ¿Cuál es la falta de motivación de los trabajadores? ¿Falta de formación, etcétera? Las amenazas son las cosas que hacen los competidores de mejor forma que tu empresa. Amenaza pues de manera externa, ¿verdad? Los competidores que hacen mejor que tu empresa. O qué obstáculos legales, impositivos también enfrenta tu negocio de manera externa. Por ejemplo, de manera externa también amenaza se puede considerar como desastres naturales, conflictos políticos, etcétera. En la parte de fortalezas, pues, ¿qué hace que tu empresa hace muy bien en comparación con otros o muchos otros? Y tu empresa es fuerte en el mercado, ¿a qué segmento apunta? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene? ¿Verdad? A visión, a futuro también, ¿cuáles son? Y en el tema de las oportunidades, pues el mercado que opera tu empresa, pues está en crecimiento, tienes productos que son innovadores, tienes de repente un sistema que se está digitalizando y es una oportunidad bastante para tu empresa, dado que tu empresa es tecnológica, entre otros. Normativas que también de repente te pueden beneficiar, entre otros. Por ejemplo, veíamos factores internos, debilidades y fortalezas, y factores externos en tema de las amenazas y de las oportunidades. En este caso, siempre en el tema del FODA se va a colocar como un match, ¿no? Entre, o un enlace, una conexión ahí, entre lo que te puede generar como amenaza, cómo yo puedo subsanar o cómo puedo hacer que esta amenaza ya no sea una amenaza, sino qué acciones puedo yo tomar para que no me genere un tema de desventaja con otras industrias. Entonces, es bastante importante poder tener definido esto. ¿Por qué es importante? Porque yo tanto en las amenazas como en las debilidades, yo, ok, lo veo que hay cosas que no hago bien, pero ¿qué acciones voy a tomar? En mis fortalezas y oportunidades, ok, no es que yo voy a dejarlas así y digo, ok, no siempre van a estar ahí, no, sino que tengo que ver la manera de que estas fortalezas y oportunidades también se multipliquen y que se genere mayor impacto en la organización. Entonces es bastante importante poder definir esta parte del FODA para poder tener planes de acción, tener una métrica de cuándo lo voy a realizar, tener hasta indicadores de repente si es que ya he realizado acciones, poder tener un seguimiento adecuado. Y la tercera estrategia, pues, es analizar el contexto de la organización. A ver, en el tema del FODA, a ver, me gustaría de repente que en el chat, como bien he estado colocando acerca de los macroprocesos, también que coloquen, por ejemplo, en sus organizaciones, cuáles serían estos análisis de, por ejemplo, debilidades y fortalezas de manera interna. ¿Cuál creen ustedes que serían en sus organizaciones el tema de las debilidades que tiene su organización y el tema de las fortalezas que tiene su organización? En el chat. Por ejemplo, en una industria donde alguna vez estuve trabajando, una de las fortalezas era que el personal estaba totalmente capacitado. Tenía bastante capacitación anual de tema de trabajos de riesgo, tenía
bastante proactividad en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y una de las debilidades de manera interna también era que algunos líderes no estaban tan involucrados en el tema de seguridad por parte de, a veces del área de mantenimiento, que a veces quieren agilizar un poco más las cosas. Entonces, una de las debilidades que yo consideraba en ese momento, pues era que el liderazgo de algunas áreas, ¿no? El liderazgo, eh, por ejemplo, desinteresado, o no hay liderazgo en áreas operativas, ¿no? Que pueden llevar al tema de seguridad y salud en el trabajo, pues a un óptimo rendimiento. Pero como fortalezas tenía al personal, ¿no? Al personal que realiza las actividades de manera bien capacitada, proactiva, reportando las condiciones, etcétera, ¿no? Pero como debilidad tenía el tema de liderazgo de algunas áreas que no estaban tan enfocadas en el tema de seguridad. A ver, entonces, a ver. Ujú. Ah, ok. A ver, más o menos para compartirles, no. A ver, vamos a ver. Para compartirles un poco lo que me han estado compartiendo sus compañeros. A ver, en el tema de fortalezas, es un ejemplo, se tiene con infraestructura acorde a las exigencias de Minedu, pues sí, es algo de infraestructura, es algo interno. Se cuenta con documentos de gestión institucional que van de acuerdo a las políticas, está bien, bastante bien. Se cuenta con docentes con bastante experiencia, claro, es de manera interna, la organización cuenta con docentes adecuados. El personal administrativo también es adecuado. Muy bien. Entonces, toda esta parte es de lo que ha colocado fortalezas de manera interna. Infraestructura, documentos, personal administrativo, eh, capacitaciones que tienen también las personas, etcétera. Ahora, como debilidades. Docentes de avanzada edad, pues no se adaptan a las nuevas tecnologías. También es de manera interna. El recurso que tengo de repente está bastante, de repente desfasado con el tema de las nuevas tecnologías que se vienen. Los recursos tecnológicos de repente no son suficientes. La plana docente también es reducida, de repente por el tema de la coyuntura del COVID, pues se tuvo que reducir, por el tema de recursos también, y hay alta rotación de personal. En este tema de la alta rotación de personal siempre se dan industrias también nuevas o industrias que no son tan estables organizacionalmente, ¿no? Entonces, está muy bien el tema de la fortaleza y el tema de las debilidades. Ya, ok, sigamos. Gracias por compartir, Carlos. Ahora, la tercera estrategia sería analizar el contexto de la organización. ¿De qué manera yo voy a analizar? Voy a comprender cuáles son las necesidades y expectativas de los trabajadores y cuáles son las partes interesadas. Tengo que ir bien definir, ¿no? ¿Cuáles son mis partes interesadas como organización? ¿Qué esperan de mí? ¿Cuál es lo que necesitan de mí? Etcétera. Por ejemplo, la solución de partes interesadas internas y externas. De manera interna, ¿yo qué cosa tengo? A los empleados, a los gerentes, a los propietarios. Por ejemplo, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué esperan los trabajadores del área de seguridad y salud en el trabajo o seguridad y salud ocupacional? Esperan que se implementen o se mejoren el tema de las condiciones, implementen sistemas basado en el comportamiento, se esperan que se implementen pues programas, por ejemplo, de seguridad de máquinas, etcétera. Son las partes interesadas, son los trabajadores, para que pues el sistema de gestión pues sea óptimo. ¿Qué esperan los gerentes en este caso? Los empleados esperan condiciones seguras. El gerente espera que de repente que el indicador de seguridad pues siga siendo cero en accidentabilidad. Índice de accidentabilidad cero. El gerente espera eso. Ok, y los propietarios que esperan, ¿no? En la alta dirección de repente que espera. Ah, ok, la alta dirección espera que igual el indicador sea cero, pero que esta planta, por ejemplo, en Perú sea diferente a las otras plantas de Ecuador, que repunte, ¿no? Que sea diferente a las otras plantas, pero comparativamente mejor, ¿no? Que sea la mejor planta, diferente en Ecuador, etcétera, ¿no? Y que todas sus plantas pues estén de manera segura. Entonces, eso van a esperar, por ejemplo, los propietarios en Perú. Pero a nivel global, ¿no? Que todas las plantas sean seguras. Entonces, cada persona o cada parte o sector va a tener unas partes interesadas, empleados, condiciones seguras, porque es de su entorno, los gerentes que el índice de accidentabilidad sea cero, que no haya ningún accidente en su planta, como gerente de producción, por ejemplo, y los propietarios, pues que también sea una mejora continua, de manera ya mucho más estratégica, ¿no? Que las plantas pues tengan una estrategia de seguridad diferente a las otras plantas que están en otros países, por ejemplo.
Ahora, ¿qué esperan las partes interesadas externas y cuáles son estas? Son, por ejemplo, proveedores, es el tema de la sociedad, el tema del gobierno, de los acreedores, de los clientes. Entonces, en la parte de proveedores, por ejemplo, ¿qué espera en la parte de seguridad? Pues los proveedores son partes interesadas externas. Entonces, ¿ellos qué esperan? Pues que de repente le estemos solicitando el tema de los recursos de equipos de protección personal, que le solicitemos el tema de seguridad de máquinas, guardas, etcétera. ¿Qué espera la sociedad? La sociedad también espera que haya una reducción de accidentes laborales. El gobierno también que espera y que es una parte interesada, pues en la zona afín netamente, ¿no? Que no haya un tema de violación de derechos de los trabajadores, por ejemplo. ¿Y qué esperan nuestros clientes? Como había mencionado un inicio en otra oportunidad, es que la parte de seguridad siempre les da un plus, nos da como una diferencia con diferentes industrias, ¿no? Si hay una empresa que tiene un índice de accidentabilidad pues alto, va a ser diferente a una empresa que tiene cero accidentes, porque tiene una ventaja competitiva en el momento de la parte de estrategia o responsabilidad social, ¿no? Responsabilidad empresarial en este caso, ¿no? Responsabilidad empresarial, pues es de manera distinta. Entonces, hay clientes y los clientes de repente que quieren hacer una publicidad de estas marcas que de repente mi industria produce, de repente ven ya que si hay una noticia o hay algo por el estilo de accidentes, pues ya no lo ven de manera factible, ya no se ve como una planta segura o ya no se ve como una marca segura que protege a sus trabajadores. Entonces los clientes esperan eso, ¿no? De que también pues sea una marca respetada, una marca que también tenga el respeto por sus trabajadores, etcétera, ¿no? A ver si pueden colocar en el chat también acerca de cuáles son, por ejemplo, ustedes que creen qué partes interesadas o qué les interesaría, cuáles son las necesidades o expectativas que tienen los empleados, por ejemplo, en sus casos, ¿no? Que están trabajando de repente en diferentes industrias. ¿Cuáles son las partes de la parte interesada de los empleados, de los trabajadores? ¿Cuáles serían sus necesidades y expectativas en este caso? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles serían sus necesidades? Por ejemplo, yo di el ejemplo de condiciones, ¿no? Ellos esperan que las condiciones sean seguras, pero, por ejemplo, ¿qué más habría en este caso de las partes interesadas en empleados, ¿no? A ver en el chat si pueden colocarlo o si de repente alguien puede también intervenir de manera voluntaria. A ver ahí algún comentario acerca de la necesidad o expectativa que tienen justamente los empleados, ¿no? Yo mencioné acerca de que justamente ellos querían condiciones seguras, ¿no? Condiciones seguras donde poder trabajar, que la condición, que nuestro entorno de trabajo pues sea seguro, saludable, que no haya tema de riesgos, etcétera. ¿Alguna otra idea de la necesidad o expectativa que tiene el empleado o el trabajador? Sí, que exista un clima organizacional agradable, está bien, muy bien, Carmen, exacto. Sí, que exista un clima organizacional agradable. ¿Esto en qué parte nos ayuda en el tema de seguridad, por ejemplo? Es en el tema de los factores psicosociales. Cuando ya conocemos el tema de factores psicosociales, pues es el entorno, el clima, cómo nosotros vamos a sentir a gusto en el tema de nuestro entorno laboral, ¿no? Entonces, un ambiente agradable, etcétera, nos ayuda mucho a que estos factores psicosociales pues se disminuyan y tengamos una también mejor ánimo o mejor predisposición a poder estar laborando de manera segura, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Ajá, mejor clima de trabajo, exactamente. Sí, similar a lo que mencionaba Carmen, un clima agradable, recibir conocimiento, exactamente. El tema de reconocimiento por nuestro trabajo. Es bastante importante también saber qué cosa quiere o qué cosa necesita o qué cosa quieren, en este caso, nuestras partes interesadas. El trabajador quiere condiciones seguras, quiere clima agradable, pero también quiere un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento también por nuestro trabajo o por de repente reportar las condiciones o por realizar sus tarjetas de observación o por participar proactivamente o por mejorar o dar ideas, innovación en la parte de seguridad. Entonces ahí vemos que ellos necesitan también un reconocimiento, por lo cual hago un plan de acción para que también ellos reciban el tema de estos reconocimientos. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo.
Un salario justo exactamente también sería un salario justo. Bueno, eso ya no depende netamente del área de seguridad, sino también involucraría el tema de gerencial, ¿verdad? Y entre otros, ¿no? Está muy bien. Ahora, ¿cuál sería la cuarta estrategia? Ahí para hacer un recordaris. La primera estrategia, ¿cuál era? Hacer nuestro mapa de procesos, definir cuáles son los procesos estratégicos, los procesos misionales y los procesos de apoyo operativos. El segundo punto, ¿cuál era? Realizar nuestro análisis FODA, nuestra fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Y en la tercera estrategia, ¿cuál era? Definir el contexto de la organización, de revisar justamente cuáles son las partes interesadas, tanto internas como externas, y cuáles son sus necesidades y expectativas. De acuerdo a ello, cuando yo ya entienda cuáles son las partes interesadas y cuáles son sus necesidades y expectativas, hago los planes de acción ya definidos. Ahora, el cuarto, ¿cuál era? Estrategia. Determinar el alcance. ¿Qué cosa yo quiero alcanzar con mi sistema o qué yo voy a implementar ese sistema de gestión? ¿A qué proceso? ¿Cuál es mi alcance en realidad? Voy a tener este método de ASA, por las iniciales, ¿verdad? O ASS. Por ejemplo, el A, pues, referente de la actividad del proceso principal. ¿Cuál es el proceso que me genera valor o cuál es el proceso que me va voy a tener que implementar ese sistema de gestión, el que genera cadena de valor? ¿A qué se dedica la empresa? Por ejemplo, ok, yo tengo una empresa que se dedica a bebidas no alcohólicas, por ejemplo. Productos y servicios, ¿sobre qué se aplica? Ok, es sobre justamente producción de bebidas no alcohólicas, ¿no? La empresa se dedica a la fabricación, manufactura de bebidas alcohólicas y ¿sobre qué aplica? Ok, va a aplicar sobre el mercado nacional, de repente, ¿no? ¿A quién aplica? A las personas, a los consumidores comunes, etcétera. Campo de aplicación de dichos productos, ¿dónde? El país, la ciudad, la ubicación. Ok, ya, ok. Soy una empresa que se dedica pues al tema de manufactura, de bebidas no alcohólicas para el consumo de los peruanos en Lima, no sé. Entonces, justamente definir qué se dedica la empresa, sobre qué va a aplicar y dónde, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? El tema de la fabricación y venta. O sea, ¿qué se dedica la empresa a la fabricación y venta? ¿De qué cosa? De zapatillas. Y dónde, por ejemplo, la fabricación y venta es acerca de a dónde, en qué lugar va a ser, ¿no? Por ejemplo, ok, en ventanilla. Fabricación y venta de zapatillas en ventanilla. ¿Cuál es el otro alcance? Servicios de ejecución de obras civiles. Servicios de ejecución de obras civiles, no sé, de encofrado, como habían mencionado ya hace un momento. Servicios de ejecución de obras civiles de encofrado en Lima Este, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos tanto la fabricación y venta de zapatillas y tenemos el servicio de obras y edificaciones. Bueno, en este caso ya había mencionado acerca de Lima Este, ¿no? Entonces ahí podemos definir tanto, ¿no? Cuál es lo que se dedican, cuál es el producto en realidad que realizan y a dónde van, ¿no? Si es a nivel nacional, si es a nivel internacional, etcétera. Ahora, demos ejemplos de alcances en este caso, ¿no? Pueden escribir en el chat, pueden levantar su mano si quieren intervenir en este caso, para poder definir cuáles serían el alcance, ¿no? El alcance a lo que ustedes quieren llegar, por ejemplo, en el tema de la ISO, ¿no? Según la industria que ustedes de repente trabajan o quisieran trabajar, ¿no? O un ejemplo cualquiera. ¿A qué se dedica la organización? ¿Cuál es el producto en este caso? ¿Y dónde hace el tema de este producto, ¿no? ¿A dónde va este producto? Entonces, en el chat también coloquen el tema de esta parte, ¿no? Por ejemplo, yo diría fabricación, fabricación y venta de bebidas no alcohólicas a nivel nacional, ¿no? En este caso sería fabricación y venta de bebidas alcohólicas a nivel nacional. Ujú. En el chat pueden colocar acerca del alcance, ¿no? Como mencionaba, de a qué se dedica, cuál es el tema del producto y a dónde iría el tema del producto, ¿no? Ok, fabricación y venta de cerveza artesanal a nivel nacional. Ok, está bien, ¿sí? Entonces ese sería el alcance, por ejemplo, para Carmen Silva,
el tema del alcance de su ISO 45001 sería la fabricación y venta de cerveza artesanal a nivel nacional. Y si de repente quisiéramos ser más específicos, como les había mencionado al inicio, ¿no? Al inicio les había mencionado que hay algunas empresas que se certifican con la ISO 45001, 14001, pero de ciertos procesos. Por ejemplo, si yo quisiera ser más específica, diría, ok, sería el tema de la manipulación o el proceso del pulpeo a los tanques, eh, a los tanques de condensado, por ejemplo, ¿no? Fabricación de o condensado de pulpeo a los tanques, ¿no? Condensado de pulpeo en tanques de bebidas, ¿no? De bebidas a nivel nacional, o en la industria, ¿no? En la industria manufacturera, o en la empresa que haga, ¿no? En este caso, pues, debe ser de bastante específico. Como mencionaba al inicio, las certificaciones a veces se realizan de manera muy específica. ¿Por qué? Porque se involucra que este proceso va a tener el sistema de gestión adecuado. Como mencionábamos al inicio, bueno, antes de esta diapositiva, mencionábamos acerca de determinar el alcance y qué vamos a definir ahí, el proceso principal, la cadena de valor. Por ejemplo, como mencionaba, ¿no? En el tema del condensado de pulpa, ¿no? Entonces yo según el ejemplo que estoy dando, mi cadena de valor o mi proceso principal o lo que quiero certificar sería el proceso de pulpa. Entonces, el proceso de pulpa a nivel nacional, ¿no? La distribución a nivel nacional. Entonces, eso sería de manera bastante específica, siempre recalcando cuál es la cadena de valor o el proceso principal que realiza la organización. Ahora, definir el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional en la empresa. ¿Ok? Este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿bajo qué se va a determinar? Por ejemplo, esto sería bajo auditorías, política, bueno, comenzando netamente por la política. La política, ¿qué cosa es la política de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué cosa es la política de calidad? ¿Qué cosa es la política ambiental? Etcétera. Hay empresas, organizaciones que tienen sistemas integrados, política del sistema integrado, donde unen todos estos estándares para colocarlos solamente en una política. En este caso, por ejemplo, ¿qué sería la política para ustedes? En el chat pueden colocar, o si quieren intervenir, también pueden levantar su mano. ¿Qué sería la política en este caso para ustedes? ¿Qué me da la política? Cada vez que ustedes entran a una organización, a alguna empresa, siempre ven una política ahí plasmada de calidad, de seguridad, de ambiental, de aduanas, de OEA, no sé. Entonces, ¿cuál sería la política en este caso, no? ¿Qué sería la política para ustedes? En el chat pueden colocarlo. ¿Alguna definición que se les intuya? Porque justamente la política, por ejemplo, de seguridad, mencionan, ¿no? Ok, es una empresa de manufactura, fabricación y venta de bebidas no alcohólicas a nivel nacional y bueno, y este se encarga de disminuir el tema de los riesgos, prevenir lesiones, ¿qué más? Hacer la consulta y participación a los trabajadores, etcétera. Ok, ya que tengo todos los lineamientos que me dice la política, pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin es el tema de la política? Normas internas de una empresa, organización, sí está muy bien, Carmen, sí, de alguna forma es el tema de normas o algunas directrices en realidad sería, ¿no? No es como una normativa, sino sería como directrices. ¿Y qué hace referencia a eso? Las directrices que tiene la organización o el compromiso que tiene la organización siempre tiene que acordarse de eso. El tema de la política siempre va a ser el compromiso que tiene la empresa o la organización con cada uno de los trabajadores o con cada una de las partes interesadas, ya sea trabajadores, ya sea personal tercero, ya sea personal in-house, ya sea visita, etcétera, que tiene la empresa con respecto a seguridad. En este caso, en política de seguridad y salud en el trabajo, siempre va a ser eso. El compromiso que tiene la organización con cada una de sus partes interesadas respecto a seguridad. Ajá, una buena gestión por parte de la empresa, sí es el compromiso o la buena gestión por parte de la empresa. Muy bien, yo. Ajá, esa es la política de seguridad. De acuerdo a mi política también, ¿qué cosa más tengo? La gestión de riesgos. Tengo que tener una planificación, tengo que tener una estructura de cuáles son mis puntos críticos, por ejemplo, ¿no? En el tema de la gestión de riesgos es bastante importante porque estoy en el área de seguridad y salud ocupacional, poder definir cuáles son los procesos que me van a generar mayores riesgos, cuáles son los procesos que tienen
por ejemplo, mayor número de máquinas. ¿Cuáles son los procesos que son manuales también? Tanto la parte de máquinas como la parte manual son bastantes procesos que son delicados. En la máquina pueden pensar, ok, no, la máquina pues maneja sola. No, la máquina también tienes que hacer un tema de resguardo, ¿no? Seguridad de máquinas, para que no suceda un accidente, pues en este caso también hay accidentes fatales con el tema de seguridad de máquinas, atrapamiento, cortes, amputaciones, etcétera. Y también en la parte manual, en la parte ergonómica, no tengo, ok, tengo procesos que son manuales, todas las personas cargan como 40 kilos, 40 sacos no sé, de azúcar, por ejemplo, para poder llevar a estos tanques, etcétera. Entonces, estos son mis procesos críticos en dos partes, ¿no? En seguridad de máquinas, en las máquinas que son peligrosas, por ejemplo, y en la parte que es bien manual, o sea, los procesos son manuales. En esta parte de gestión de riesgos es bastante importante poder definir estos procesos que son bastante críticos. Y con ello, pues se realizan las actividades correspondientes. Después hacemos el tema de los requisitos legales. Hay una matriz de requisitos legales que también te pide la ley de seguridad, ¿no? El tema de los requisitos legales se colocan todo lo que va a aplicar. Si soy una industria, por ejemplo, manufacturera, 42F, la ley 2963, el decreto supremo, me aplica también el tema de la SCTR, me aplica la normativa de ergonomía, me aplica el tema de los extintores, me aplica el tema de repente de los colores de los gases, me aplica también el tema de el Reglamento Nacional de Electricidad, etcétera, por las condiciones que tengo yo en manufactura. También me puede aplicar el tema justamente con el tema del COVID, cuando hubo el COVID, también me aplicaba el tema de requisitos legales, entre otros, ¿no? Entre otros. Entonces, tener de acuerdo a ello como un ítem o componentes de cuáles son las normativas que me van a estar aplicando es bastante importante. ¿Por qué? Porque justamente en cada normativa, ya sea de CCTR, ya sea de ergonomía, tienen unos requisitos adicionales. En el ítem de, por ejemplo, en la normativa de ergonomía, no solamente me habla de, ok, cuánto peso va a cargar la persona, sino también me habla de la parte de iluminación, también me habla acerca de estrés térmico, entre otros. Entonces, es bastante importante poder colocar cada normativa y de acuerdo a ello un desglose de la normativa para ver si se cumple, ¿no? Requisitos legales es netamente para ver, ok, con el tema de estrés térmico cumplimos, según esto tengo que cumplir con tal parámetro, ok, no cumplimos, ok, hay que ejecutar un plan de acción. En la parte de iluminación, estos parámetros, según el puesto de trabajo de, no sé, de un pintor, ok, dicen, ok, es tantos luces. No cumplimos, ok, hay que generar un plan de acción. Entonces, siempre en el tema de normativa o requisitos legales es importante ver cada ítem de cada normativa y de acuerdo a ello se ve el cumplimiento que nosotros estamos teniendo. Posteriormente a ello también hay los programas anuales, de acuerdo a también el objetivo que quiero llegar, los objetivos que debo de llegar y también las metas, ¿no? Las metas de 90%, por ejemplo, de mejorar el tema de las condiciones, entre otros. Otro, competencias a capacitaciones y entrenamiento, ¿no? También el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo se encarga de poder capacitar al personal, trabajos en altura, trabajos con manlift, las personas que de repente realizan trabajos con andamio, en seguridad eléctrica, personal que esté certificado en seguridad eléctrica, de repente para intervenir en el tema de las subestaciones, el tema de monitoreo y medición, el tema de incidentes y accidentes, las acciones correctivas y los registros y documentación, y también el tema del comité paritario. El comité de seguridad y salud del trabajo tiene que ser bipartito y paritario, tanto en la parte empleadora como en la parte empleadora como en la parte que es empleada, ¿no? Y la misma cantidad. Aparte de eso, pues el comité paritario pues es netamente cuando son mayor a 20 trabajadores. Si son menor, pues netamente sería un supervisor de seguridad y salud. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Ya, ok.
Entonces seguimos. Entonces el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo tiene todos estos puntos, ¿no? Auditorías, políticas, gestión de riesgos, requisitos legales, programas, competencias, monitoreos, incidentes, accidentes, acciones correctivas, los registros y documentaciones que son importantes en el tema de la parte de la ley de 2963, donde nos piden que tengamos documentada todo el sistema de gestión. Entonces, todo lo que tenemos que hacer, documentado, registrado, etcétera. ¿Por qué? Porque justamente ante una auditoría, una inspección de SUNAFIL, etcétera, siempre piden el tema de los registros y la documentación adecuada. Registros, por ejemplo, de enfermedades ocupacionales, ¿cuántos años voy a tener que tenerlos archivados? 20 años, 15 años, etcétera, de acuerdo a lo que nos menciona la normativa. Accidentes, investigación de accidentes, ¿cuántos años yo debo de tenerlos registrados? Al año. Entonces es bastante importante tener registro de documentación de cada actividad que se realice en mi sistema de gestión. El quinto punto es el tema de la estrategia. Hay que demostrar liderazgo y compromiso. Hacemos un tema de diferencias, ¿no? En el tema del jefe y en el tema del líder. En el tema del jefe, pues vemos netamente una diferencia ahí bastante clara, pues hace netamente indicaciones, brinda, bueno, no brinda, sino da órdenes netamente, órdenes a sus trabajadores pues no están bien comprometidos o se sienten también desganados, hay factores psicosociales que pueden afectar ahí. En el tema del líder, pues el líder motiva, inicia y hace que su equipo, o motiva en este caso, arraiga a su equipo, o extrae o, no sé, junta al equipo para que puedan subsanar algún problema, algún proceso, etcétera, ¿no? Entonces hay bastante diferencia ahí entre el jefe, el que da órdenes y que dice, ok, hazlo como tú sabrás, tú sabes cómo hacer el proceso, y a diferencia con el líder que pues pregunta, ¿no? Si no sabemos, nos brinda el apoyo, nos motiva a poder realizarlo, pero en conjunto. Entonces hay bastante diferencia en el tema de demostración de liderazgo y compromiso. Ahora, ¿qué nos dice justamente la ISO 45001? Pues tenemos que tener un tema de liderazgo y participación de los trabajadores, no solamente por la parte de supervisores, no solamente por la parte de los jefes, no solamente por parte de gerentes. Cada trabajador tiene que sentirse también empoderado en la parte de seguridad y salud en el trabajo, tienen que participar. ¿De qué manera participan ellos? ¿De qué manera yo puedo hacer cumplir el tema de la consulta y participación, por ejemplo, con el tema del comité? El comité siempre es un buen ítem para poder cumplir en ese tema, o cumplir netamente como hablando legalmente, pero también es una parte importante porque los trabajadores tienen que estar involucrados y tienen que tener una parte representativa en la organización. El comité es también parte de ello, ¿no? La parte representativa de los trabajadores y del empleador para que puedan revisar cosas o aspectos de seguridad. En este caso, pues la 45001 pues añadió también el tema de liderazgo y compromiso, tomando en cuenta la responsabilidad y demostrando la eficacia del sistema de gestión. Pero siempre hay que acordarnos de eso. En el tema de la participación de los trabajadores va netamente con el comité. El comité tiene una participación en la organización y pues con ello hace referencia al tema de la ISO y el tema de legal, de 29783. ¿Y qué menciona la ISO 45001, no? El liderazgo y participación de los trabajadores, pues una nueva norma también que ha subrayado de importancia el papel de la organización o el papel del liderazgo. Ellos nos ayudan justamente a tomar el tema de las decisiones, altos líderes, no solamente se dan a nivel nivel organizacional alto, sino también medio o bajo, ¿no? No solamente la parte de los jefes, sino como mencionaba la parte de los trabajadores, que es bastante importante, ¿no? A manera personal, considero que el tema del comité es bastante, pero bastante importante, porque ahí se revisan en las reuniones que se dan mensualmente las condiciones, se revisan cualquier aspecto de seguridad pues relevante donde se deba llevar a la parte empleadora. Porque, ojo, en la mayoría de organizaciones el tema del comité pues se da netamente también con la parte de dirección, la alta dirección. Entonces, tener un contacto de los trabajadores, revisando los trabajadores bien involucrados o bien capacitados o bien empoderados en el tema de seguridad, mostrando su interés en el tema de seguridad, en la parte de alta dirección también es bastante importante, ¿no? Se llevan esa buena impresión, se llevan aspectos que deben tomar como planes de acción que son importantes para que mejore en realidad la organización, ¿no? Entonces, es bastante importante tener esta participación de los trabajadores como representación del comité.
Ahora, como taller 3, pues hay que describir las formas en que la alta dirección demuestra su liderazgo y compromiso. Ok, entonces esa es una pregunta que también se podría colocar en el chat, o en este caso podríamos preguntar. A ver, que me estaba apoyando también a Carmen. A ver, Carmen, si es que podrías indicarnos de repente cuáles son las formas en que la alta dirección demuestra su compromiso y liderazgo. En el tema de seguridad, por ejemplo, tomando en cuenta que la alta dirección pues es la que realiza las ejecuciones de los planes estratégicos para que también pues el sistema de gestión en las industrias o en la organización pues se ejecuten, ¿no? También da el recurso en este caso. ¿Cuál crees tú, en este caso, o cualquier persona que pueda participar, cuáles son las formas en que esta alta dirección, el director general, no sé, el gerente general, el CEO de la empresa, demuestra su liderazgo y compromiso respecto a seguridad y salud? ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿De qué forma ellos demuestran que tienen un buen compromiso, están comprometidos en el tema de seguridad y salud en el trabajo? Tener un buen comité, ok, está bien, sí, que le dé espacios, ¿no? En este caso sería bastante importante poder definir eso, ¿no? Que le dé espacios. El comité como tal, según la ley de 29783, nos menciona que deben de darle permisos, ¿no? Tienen permisos del comité para que ejecuten justamente sus actividades del comité, tienen que tener reuniones. Cada vez que tengan reuniones también hay un tema de permisos, ellos también reciben capacitaciones, ellos también revisan el tema o aprueban los planes, los programas de seguridad y salud en el trabajo, revisan bastante documentación en compañía también, ¿no? Del área de seguridad y salud en el trabajo, o sea, de seguridad y salud ocupacional, y pues con ello también hacen la revisión, ¿no? Entonces es bastante importante dar esos espacios, ¿no? La alta dirección de cómo se encargaría de que es tener un buen comité, pues dándole espacios de trabajo adecuados, ¿no? Dándole estos permisos para que pueda revisar tal documentación, brindarles espacios de programas formativos, etcétera. Ok, muy bien, gracias. ¿Y cuáles han sido las mejores estrategias para obtener el apoyo de la alta dirección? En su experiencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál ha sido la estrategia que ustedes han realizado para tener el apoyo de la alta dirección? ¿De qué manera ustedes hicieron de que el director o el gerente general apoye en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuál fue la estrategia que ustedes realizaron? En este caso, por ejemplo, en una empresa donde estoy trabajando, la mejor forma, la mejor estrategia que realizábamos era pues demostrando también el compromiso de las personas, ¿no? Demostrábamos que nuestras campañas, nuestros programas influían y hacían que los trabajadores estuvieran comprometidos y con ello disminuía el tema del índice de accidentabilidad. Si la alta dirección ve tus resultados y das una comparativa o muestras un cuadro comparativo del antes y después de realizar tu campaña o de realizar tu programa o realizar un control de ingeniería que ya habías ejecutado, pues ahí tendrías un apoyo de la alta dirección. Siempre la alta dirección va a querer también, como alta dirección y parte estratégica de la empresa, siempre revisan el tema de los números, ¿no? Si tú muestras un tema de un indicador que antes tenías o un número que tenías alto en nivel de accidentabilidad y ahora tienes un número bajo, vas a tener el apoyo de acuerdo a la alta dirección. Siempre explicarles, ¿no? Ok, antes pues teníamos este nivel de accidentabilidad, nos generaba tales gastos de seguro, nos generaba el tema de consultas médicas, nos generaba el traslado del personal, nos generaba las horas hombres que estábamos ejecutando. Con todo ello, me salía, no sé, 1 millón. Ahora que se ejecutó el programa, ok, ahora que se ejecutó el programa, tengo 2 accidentes anualmente y he reducido de 1 millón a 20.000 soles, por ejemplo. Entonces ahí demostramos estratégicamente, tanto con números, el costo-beneficio de implementar esos programas. Entonces, esa sería una estrategia, por ejemplo, ¿no? Brindar el costo-beneficio de los programas que realizamos a la alta dirección. Siempre mostrándoles, ok, cuál es el beneficio que tenemos nosotros, bajar el nivel de accidentabilidad, la reputación de la empresa también sube y el tema de los costos también se reducen. Entonces, ahí podemos mostrar muy bien el tema de una estrategia. Otra estrategia podría ser el tema de, por ejemplo, los aspectos psicosociales, ¿no? Tenemos a personal que de repente está estresado, no se siente muy apto para trabajar,
por el tema de la productividad, del tema de las condiciones que se les brinda. Entonces, hacemos unos planes, ¿no? Ok, hacemos una identificación de todas las condiciones inseguras que están, hacemos programas de motivación junto con capital humano, con recursos humanos, y realizamos reconocimientos. Con ello, revisamos de que antes, en el mes de febrero, se tenía tal persona, pues según nuestros indicadores de factores psicosociales, estresados, desmotivados, etcétera, y el nivel de productividad era bajo, comparado con el tema de la implementación de reconocimientos, con el tema de implementación de mejoras de condiciones, con el tema de implementación de otros programas, hicieron que el personal, según la última encuesta de factor psicosocial, pues el personal se siente apto y se siente a gusto a trabajar. Y con ello también se aumentó el nivel de productividad. Vendimos, no sé, 28 toneladas de producto, cuando inicialmente vendíamos 2 toneladas. Entonces ahí también tenemos un indicador, ¿no? Ok, mejora en el tema de productividad, mejora en el indicador de factores psicosociales. Esas serían las estrategias, por ejemplo, para obtener un apoyo de la alta dirección para seguir brindando el tema del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Esos serían ejemplos netamente. Solución, liderazgo y compromiso. ¿Cómo podemos solucionar que hay un liderazgo y compromiso? Hay que asegurar que tengan el contexto de la organización, que ellos entiendan cuáles son las partes interesadas. Si no cumplimos con tal cosa, ok, la parte interesada, que es el Estado, nos puede sancionar. Si no cumplimos con el tema de tener un sistema de gestión adecuado, por ejemplo, si somos clientes de empresas mineras, las empresas mineras ya no van a querer contar con nosotros. Ok, nuestros clientes ya no van a querer contar con nosotros. Y hay que hacerle entender ello, ¿no? El contexto de la organización. Garantizar que los riesgos son examinados. Hay que hacer una lista de los peligros existentes que existen, los más críticos, valorizarlos y colocarlos por prioridad. Ok, tengo este riesgo que es alto, tengo estos riesgos que son moderados, tengo este riesgo que es aceptable. Ok, ¿cuál voy a priorizar? El riesgo alto. Porque si no ejecuto esa actividad, pues probablemente tenga una persona que sufra una lesión. El tercer punto, garantizar que los objetivos se correspondan a la política, ¿no? Todos los objetivos que tengamos plasmados en los programas, etcétera, tienen que estar plasmados también en la política. Tener en cuenta el rendimiento del sistema de gestión, verificar que los requisitos del sistema se integran en los procesos y asegurar los recursos necesarios, tanto las personas, las herramientas, las plataformas, etcétera, que sean adecuadas para yo tener mi sistema de gestión. ¿Qué más? Aseguramos la comunicación y la participación activa. Participación activa de las personas, que puedan ser proactivas, que se comuniquen directamente con nosotros. ¿De qué manera podemos hacer ello? Se crean, por ejemplo, uno de los aspectos que nos menciona la ley es que tengamos la comunicación, ¿no? La comunicación directa de los trabajadores. ¿De qué manera? Se genera buzones, por ejemplo, buzones en las diferentes partes de la planta, de la empresa donde están, buzones que son comunicaciones, tenemos un correo que le brindamos a los trabajadores para que puedan comunicarnos algunas cosas, tenemos un grupo de WhatsApp donde brindamos nuestros números, etcétera, con el fin de tener esta comunicación directa con ellos. Transmitir la importancia de la gestión de eficacia del sistema de gestión, asegurar que se alcancen los objetivos, orientar y ayudar a las personas, fomentar la mejora continua. De repente podemos implementar programas junto con el área de mejora continua. Ello aporta bastante a tener la participación de los trabajadores, de parte innovadora, etcétera, ¿no? Motivar y guiar hacia una cultura organizacional. Garantizar que las personas sean conscientes en sus responsabilidades y de las posibles consecuencias de sus acciones. Uh-huh. ¿Y cuáles son los roles y responsabilidades y autoridades de la organización? ¿Cuáles son los roles y responsabilidades en este caso, no? Por ejemplo, el rol que netamente nosotros tendríamos como trabajadores. A ver, en el chat pueden colocar ello. ¿Cuál es el rol de los trabajadores o la responsabilidad del trabajador que tiene con la organización en tema de seguridad y salud en el trabajo? Por ejemplo, a lo largo que han estado en diferentes organizaciones, industrias, ¿cuáles son las responsabilidades que tengo yo como trabajador con la empresa o con la organización? ¿Cuáles serían en este caso? Por ejemplo, uno nada más, a ver, sería de repente reportar, ¿no? Reportar los actos y condiciones inseguras que yo pueda observar
en la planta. Esa es una responsabilidad que yo tengo como parte empleadora. ¿Qué más responsabilidades creen que puedan tener la parte empleada, disculpen, empleada o trabajadora con la organización? ¿Cuál sería mi responsabilidad en este caso? A ver, en el chat pueden colocarlo. ¿Cuál sería la responsabilidad, en este caso, de los empleados o de los trabajadores con la organización respecto a seguridad y salud en el trabajo? Sí, exactamente. Muy bien, sí. Utilizar los materiales de protección para evitar accidentes, participar, sí, exactamente, participar en la investigación de accidentes laborales. Esto aplica netamente porque no están obligados a que ellos participen netamente a la investigación de accidentes laborales, pero sí pueden participar si es que lo consultan, ¿no? No están obligados, pero por ejemplo, sí estarían obligados que el comité participe en la investigación de los accidentes. ¿Verdad? El comité siempre va a participar en la investigación de los accidentes. ¿Por qué? Porque dan como son la parte representativa de los trabajadores, ¿verdad? También, como habían mencionado, usar los equipos de protección personal, cumplir con las normas o lineamientos de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, exactamente, claro. Muy bien, exacto. Ahora, ¿qué más? La consulta y participación de los trabajadores. A ver, a veces se les quedó un poco. La consulta y participación de los trabajadores. ¿De qué manera yo puedo demostrar que se realiza la consulta y participación de los trabajadores? ¿De qué manera? Por ejemplo, en las industrias. Lo he repetido varias veces. ¿De qué manera puedo hacer o puedo demostrar si me preguntan, oye, ¿tú cumples con ese requisito de consulta y participación de los trabajadores? Sí, sí cumplo con este requisito. ¿Cómo? Demuéstralo. Ok, ya, tengo ¿qué cosa es? ¿Cómo puedo demostrar que yo cumplo con este requisito? A ver, en el chat, pueden colocarlo. ¿Cómo demuestro ello? A ver, ¿cómo demuestro ello? Capacitaciones, ya, puede ser, sí, capacitaciones, pero no es exacto esa respuesta. Lo he mencionado varias veces. ¿Cómo demuestro que los trabajadores participan? No hay una organización dentro de la empresa cuando se da con mayor a 20 trabajadores, que son la parte, sí, en el comité, exactamente, en el comité. La consulta y participación de los trabajadores, ¿cómo voy a demostrar que se realiza yo en mi organización? Con el comité, que yo digo, ok, tengo un comité donde es bipartito y paritario para la parte empleadora y la parte empleada, tiene un cierto número de personas, estas personas son titulares, estas personas son suplentes, y ok, con esto cumplo. ¿Está bien? Sí, muy bien. Cumples este requisito, 5.4. Está bien. Según la ISO 45001. Según la ley también te preguntan ello. ¿Cómo participan los trabajadores con el comité? Muy bien. Ahora, en relación de algunos elementos nuevos, ¿no? La planificación estratégica. Siempre nos mencionan el tema de la planificación. La ISO siempre recalca el tema de la planificación. Tiene que ser como el PHBA, ¿no? Planificar, hacer, verificar, actuar. Planificación es el punto uno. Tenemos que planificar justamente las actividades que vamos a estar realizando de acuerdo a la priorización de los riesgos que tengamos. Tengo riesgos altos, ok, voy a ejecutar esta planificación primero. Tengo riesgos bajos, ok, esto va a ser a corto plazo, mediano, corto plazo, por ejemplo. En la planificación, ¿no? Esta cláusula pues requiere que las organizaciones consideren los riesgos y oportunidades asociadas a las cuestiones, ¿no? Que identifiquen en las partes interesadas, internas, externas, y más específicamente con las partes interesadas. Esto pues ha traído un cambio significativo a la norma, sustituye a la acción preventiva y reduce las necesidades de acciones correctivas. Entonces, siempre veían, ¿no? Ok, tenemos que tener tantas acciones correctivas, pero con el tema de la planificación, como mencionamos, vemos el tema de priorización según las partes interesadas, ¿no? Vemos, ok, mi cliente, en este caso los trabajadores, o mi cliente, o la parte interesada interna, que son los trabajadores, necesitan tal cosa. Ok, necesitan condiciones seguras, necesitan reconocimiento, necesitan certificarse, por ejemplo, no sé.
con capacitarse. Ok, ¿cuáles son, o valoro, ¿no? Digo, ok, ¿cuáles son la parte prioritaria? Ok, las condiciones inseguras tengo que subsanarlas sí o sí. Esto es un riesgo alto. Entonces yo digo, ok, ya voy a ejecutar primero eso. La parte de capacitación, ok, es un riesgo moderado, el personal puedo capacitarlo de manera paralela mientras hago la subsanación de esas condiciones. La parte de reconocimiento, ok, si es algo que puedo manejarlo a largo plazo, ¿no? No es algo que necesito hacerlo ya, ya, ya. Si no, tengo que mejorar el tema de las condiciones. Entonces, el tema de la planificación, siempre ver cuáles son las necesidades y expectativas que tienen las partes interesadas, tanto internas como externas. En la parte externa, pues los cumplimientos legales, ¿no? El Estado que quiere que todas las empresas cumplan legalmente con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y con ello, pues reviso el tema de los requisitos, matriz de requisitos legales. La planificación también va a acciones para abordar los riesgos, la identificación de peligros, evaluación de riesgos, la identificación de oportunidades, la planificación también para tomar acciones para poder evitar, eliminar o transferir o mitigar el tema del riesgo y para lograr los objetivos de seguridad. El 6.1 o en la parte 6 también te habla de acciones para abordar los riesgos y oportunidades. ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades? La parte de 6.2 te habla de objetivos de la seguridad y salud en el trabajo, la planificación para poder lograrlo. La parte 7, los recursos. ¿Qué materiales, herramientas necesito? ¿Cuánto presupuesto necesito? ¿Cuántas horas hombres necesito? ¿Necesito una laptop? ¿Necesito una oficina? ¿Necesito que se genere una campaña en tal sitio? Tengo que tener todos los recursos ya definidos para poder yo ejecutar mi sistema de gestión. Necesito tantos files, necesito un personal que se encargue netamente de seguridad de máquinas, necesito un personal que se encargue de sistemas eh, contra incendios, etcétera, de acuerdo a las necesidades que tú vas a tener, ¿no? Si yo tengo en la planificación, por ejemplo, la expectativa o la necesidad y expectativa, en este caso el gerente de mi planta, es que yo implemente mi sistema contra incendios. Ok, este sistema contra incendios, ok, ¿qué será? ¿Un riesgo alto? Valoro, ¿no? Digo, ¿es prioritario? Ok, no, si es prioritario porque yo manejo químicos inflamables. Entonces, la expectativa, la necesidad que tiene mi gerente es prioritaria. De acuerdo a ello, defino mis recursos. Ok, necesito yo un especialista en sistemas contra incendios, necesito tanto presupuesto, 1 millón de soles, 2 millones de soles para poder implementar esto a más tardar el próximo año. Entonces, yo defino de acuerdo a cuáles van a ser, la cual voy a planificar como prioritaria. Tan importante para poder destinar el tema de los recursos. El tema de la competencia, tengo que tener a personal calificado. Por ejemplo, no veía el tema de recursos, competencia, el tema de personal calificado. El tema de conciencia, poder tener la explicación o poder tener la sensibilización con el tema de los trabajadores. El 7.5, la información documentada, mencionada, ¿no? Que tanto para la ley como para la ISO 45001 es importante tener estos documentos y registros. Por ejemplo, la ISO 45001, y bueno, las ISOs nos mencionan que tenemos que tener una matriz de documentario, donde podamos tener una matriz como que madre, ¿no? Por así decirlo, una matriz macro, donde podamos tener los códigos y dónde se encuentran, ¿no? Ok, estos son formatos, estos son procedimientos, estos son instructivos, estos son manuales, etcétera. Todo tenerlo ordenado para tener una buena codificación, qué versión es, quién lo aprobó, en qué revisión está por actualizar, etcétera. Es bastante importante tener esta documentación registrada en una lista, en un Excel o algo por el estilo, en la plataforma que puedan usar, y definirlo de acuerdo a la codificación para tenerlo mejor identificado. A ver, un momento. Ya, ok. Veamos el tema de la información documentada. En la parte de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo te definen años.
de cuántos años yo debo, por ejemplo, archivar, o bueno, documentar o guardar en este caso, registro de enfermedades ocupacionales, de investigación de accidentes, de registro de inspecciones, etcétera. El 8, que es la parte de operación. Pues los requisitos de esta cláusula no han cambiado significativamente. En realidad, pues sin embargo, son más específicos y explícitos en comparación con la OSAS, ¿no? Hay que considerar que la OSAS, antes de la ISO 45001, existía la OSAS 18001, no 18001. Entonces, este estándar, pues era ya desfasado, ya está desfasado, ya no está apto. O sea, las personas o las organizaciones que se certificaron, en este caso con ese tema de las OSAS, pues ya no es válido, ya cumplieron con su tiempo máximo. Y bueno, o sea, es un tema de comparación ahí. Estos requisitos incluyen la parte de planificación, de control, la gestión del cambio, el outsourcing, el tema de proveedores, por ejemplo, adquisiciones, contratistas, preparación para emergencias y respuestas, ¿no? Planificación y control ocupacional, las novedades de la norma de ISO, las partes interesadas, la planificación netamente, preparación de respuestas a emergencias, nuestro plan de contingencia, nuestro plan de emergencia. ¿Y cómo se elabora un plan de emergencia en este caso, ¿no? O de contingencia de la organización? Por ejemplo, como experiencia eh, de una empresa, pues, ¿qué se coloca? En la parte de plan de contingencia colocas todos los riesgos, tanto fenómenos naturales como fenómenos humanos, o bueno, accidentes humanos o eventos humanos. Por ejemplo, fenómenos naturales tenemos el tema de los sismos, maremotos, tornados, etcétera, que se deben colocar en tu plan de contingencia. ¿Qué cosa voy a hacer cuando ocurre un sismo? ¿Qué cosa hago cuando ocurre un tema de maremoto? ¿Qué también debo colocar en el plan de contingencia cuando ocurre un tema de incendios? Eso ya también puede ser por factores humanos, por factores operacionales, factores técnicos que suceda el tema del accidente. Por ejemplo, también puedo tener derrames, ¿no? Derrame de químicos. También, ¿qué cosa hago cuando sucede ello? ¿Qué más? ¿Qué cosa hago? Es algo bastante nuevo que también vi en otras industrias. ¿Qué cosa hago yo cuando me sucede un tema de personas que se están peleando? ¿Qué debo realizar yo si veo a personas que se están peleando? Eso debe formar parte de mi plan de contingencia. También, ¿qué cosa yo haría si es que ocurre un evento afuera de la planta, ¿no? De repente estoy al costado de una planta que es de cartones y que se incendia y que explota, no sé, o algo por el estilo. ¿Qué voy a hacer yo como industria que está al costado de esta empresa que va a explotar? ¿Cuál es mi plan de contingencia? ¿Cuál es mi plan de contingencia también sobre empresas que pues hay un conflicto social, o sea, una huelga, etcétera? ¿Qué debo yo realizar? Eso también debe colocarse en el plan de contingencias. Muchas veces se confunde y se coloca solamente el tema de sismos, el tema de incendios, etcétera. Pero no se toma en cuenta estos factores que son como que violencia dentro de la organización, el tema de eventos y huelgas afuera, de afuera de la organización, pero que también afectan al personal, ¿no? Es bastante importante tener en cuenta ello. Ahora, como sexta estrategia, tengo que tener el monitoreo, medición y el análisis y evaluación. La evaluación del desempeño. Hay que tener en consideración los requisitos de monitoreo, el análisis, la evaluación, auditorías internas. En la ley también te mencionan acerca de ello. Auditorías internas. No tienes que tener auditorías internas mínimo una vez al año. O de acuerdo a cómo lo consideres, una o dos. Pero tienes que tener una revisión. Para eso, ¿cómo realizo yo eso? Okay, tengo que tener una línea base para ver mi antes y después. Y la auditoría interna, pues siempre mejora y siempre nos ayuda el tema de la mejora. A veces las auditorías lo manejan o lo piensan, ok, no, me van a venir a auditar, me van a venir a reclamar, no sé. Siempre hay que tomarlo como una mejora continua, una oportunidad de mejora. Las auditorías nos ayudan mucho a poder mejorar. No hay que tenerle miedo o pavor a esta parte de auditoría. No hay cambios en la ISO 45001 en comparación con la OSA acerca de evaluación de desempeño. Los elementos de entrada, ¿no? Las estrategias, el plan de trabajo, los recursos asignados. ¿Cuáles son los elementos de salida? Las acciones, la planificación que yo voy a tener como acciones preventivas, acciones correctivas, las acciones de seguimiento. En la parte de entrada siempre van a justamente ingresar la política, toda la parte documentaria, los trabajadores, la matriz per se, etcétera. Y la salida es todo lo que yo espero tener, ¿no? El tema de cómo voy a estar midiéndolo, las acciones, la parte de los indicadores, las mejoras, etcétera. La auditoría interna, ¿no? De sistemas integrados
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué me puede aportar? Como mencionaba, nos ayuda mucho a tener una mejora a la gestión del cambio también. Entonces, la auditoría va de la mano con la mejora continua. ¿Por qué? Porque vemos puntos que podemos tener deficiencia y que pues en otra oportunidad pues nos genera el tema de la planificación, ¿ok? Digo, en mi auditoría salí con 3 conformidades menores, ¿ok? Está bien, 3 conformidades menores, pero por lo cual yo voy a estar ejecutando tales acciones, ¿no? Siempre bastante importante tener ese tema de auditorías para poder mejorar como sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta mejora continua, pues, es de manera idónea, se adecua y eficacia al sistema de gestión, eh, previene que se produzcan incidentes y no conformidades. Ya cuando está certificado en la ISO, pues ya tienes todo documentado y se contempla, pues, actividades para la mejora continua, el contexto de la organización, los objetivos y planes para lograrlos. En esta parte de la certificación de la ISO, donde mencionaba que se certifican netamente de procesos, es bastante importante saber que no solamente es una certificación. La ISO 45001, si bien te pide documentación y todo por el estilo, el certificado no solamente hay que tomarlo como que ya, me certifiqué, ya no voy a hacer más. No, siempre hay que hacer una mejora continua, siempre hay oportunidades de mejora. Eso siempre nos dice la ISO. La ISO nos menciona ello. Pero también, como tenemos la parte documentaria, hay que trasladarlo en la vida real. O sea, que tanto el papel que menciona, ok, mi personal tiene capacitación de tal cosa, también ejecutarlo de manera real. Siempre la primacía de la realidad. Uno de los principios que menciona la Ley de Seguridad en el Trabajo, que tenemos que, tanto en la parte documentaria, tiene que visualizarse cuando tú preguntas al trabajador. Yo tengo aquí 1000 registros de capacitaciones que tengo de riesgo eléctrico, pero cuando voy y le pregunto al técnico eléctrico que interviene en la subestación y le consulto, ok, ¿y a cuántos voltajes pues se considera que, o a cuántos amperios la persona puede fallecer? Y me dice, pues a 100 amperios. Y digo, bueno, pero esa capacitación ya la ha recibido, al parecer no la ha captado bien, o de repente le pregunto y ni siquiera sabe. Entonces, toda la parte documentaria que tenga tiene que darse como primacía de la realidad, tiene que verse y tiene que darle una respuesta ante ello. Entonces, es importante tener esta parte de auditorías, mejora continua. En la gran medida, pues las auditorías también no solamente son documentarias, sino también son presenciales, donde se pregunta a los trabajadores, se consulta, se hace un recorrido en planta, etcétera. Entonces es bastante importante tener este tema de auditorías para que podamos mejorar en el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los cambios significativos entre OSA y la 45001. El contexto de la organización, pues es un requisito nuevo que se requiere, pues se estandarizó en realidad, está ISO para todos. El papel de liderazgo, el tema de la gestión de los procesos, se utiliza enfoque de pensamiento de acuerdo a los riesgos, basado en riesgos, porque hace seguridad y salud en el trabajo, o salud ocupacional, actividades de servicio, la información documentada, que tenemos que tener todo documentado, y la gestión del cambio, propio de las ISO, ¿no? Documentación, gestión del cambio organizacional, liderazgo, todo eso en tema de las ISO, ¿no? Las OSA será un estándar aparte. ¿Qué más? Alcances relevantes de la norma, pues indican el requisito, indican también las recomendaciones, dice debe de, o algo por el estilo, ¿no? Formas verbales, puede, indica un permiso, la nota, pues orientación de comprensión y notas de entrada que proporcionan información adicional. Y acá tenemos un poco de la información documentada de la norma, ¿no? Por ejemplo, en la parte documentada, la política, nos menciona que vamos a hacer una política, las funciones de los responsables, los riesgos, los procesos necesarios para abordar los riesgos, los procesos críticos que tenemos, la metodología y evaluación de riesgos, la matriz per se, si de repente estoy haciendo seguridad de máquinas, la HRN, si estoy haciendo otro tema de valorización de riesgos también, ¿de acuerdo a qué metodología voy a estar usando? Objetivos y planes, el tema de la competencia, de la parte de la formación de los trabajadores, tengo que también tenerlo documentado cuando yo les estoy explicando. El tema de la comunicación también tiene que estar documentado. ¿Cuál es mi plan de comunicación, mi programa de comunicación con los trabajadores? Los controles operativos, ¿ok? ¿Qué controles yo tengo? ¿Qué control de ingeniería, por ejemplo, tendría yo con mi
con las máquinas, ¿ok? Tengo un sistema de guardas, guardas eléctricas, guardas mecánicas. Cada mes yo hago una revisión de todas estas guardas con el área de mantenimiento, los procesos de preparación y respuestas de emergencias. Cada año yo reviso el plan de contingencia y si veo algo adicional, pues lo añado, lo actualizo. El procedimiento de auditoría interna, ¿cada cuánto voy a tener? ¿Voy a tener una vez al año? ¿Voy a tener una vez cada 2 años? ¿Qué aspectos voy a tomar en esta auditoría? Y pues el tema de la integración del sistema de gestión. Como les había mencionado al inicio, la 45001 pues también está ligada al tema de la 14001 y la 9001, que son estándares de calidad y de ambiental, ¿no? En este caso, pues se quiere llegar a un sistema integrado de gestión con la trinorma. Algunas veces escuchan el tema de la trinorma, pues se refiere a estos aspectos. Es una estructura unificada y pues nos permite mucho, en realidad nos permite y nos da una ventaja bastante poder definir, por ejemplo, el tema del contexto de la organización va en los tres aspectos: calidad, ambiental y seguridad. En el tema de los mapas de procesos va en los tres aspectos. Es algo que nos ayuda mucho. Si ya tenemos de repente certificado un tema de calidad, ya hemos definido nuestro alcance, ya hemos definido nuestro contexto de la organización, ya hemos definido nuestro mapa de procesos. Entonces es bastante importante tener este tema de alguna de estas ISOs porque replican para poder, o es más fácil implementarlo en el tema de seguridad, cuando ya tenemos calidad, ya tenemos ambiental, por ejemplo. Y aquí tenemos, ¿no? Acerca de la integración. ¿Cuáles son los puntos que son iguales? Los objetivos, la política, tenemos el liderazgo, tenemos la información documentada, la auditoría interna, la mejora continua y la revisión por la dirección. Y la octava estrategia es la ISO 45001 y su aplicabilidad en la ley. En la ley 29783, ¿no? ¿De qué manera? Porque la ley también pues, nos menciona que tenemos que tener un tema de requisitos legales, tenemos que tener una parte de consulta y participación por el comité, tenemos que tener una evaluación de riesgos, que es el per se, la política que está definida como política, los objetivos, los programas, entre otros. Eso de manera igual a la ley 29783, como mencionaba al inicio, ¿no? ¿Y cuáles son las acciones prácticas a utilizar en la implementación? Se va a elaborar un diagnóstico inicial o un estudio de línea base. Se hace una inspección visual de todas las áreas para identificar cuáles son las más críticas, cuáles son las condiciones inseguras. Se identifica el contexto de la organización y sus partes interesadas. Se planifica el desarrollo de objetivos de seguridad. Se lleva a cabo la identificación de peligros, evaluación de riesgos bajo la metodología que ustedes realicen, matriz per se, u otra metodología, por ejemplo. Definir las funciones y responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. Investigar los accidentes, los incidentes, las no conformidades de las auditorías menores y mayores. Y definir justamente las acciones correctivas o preventivas para darles solución a ello. Establecer sistemas de respuesta eficaz, de acuerdo a mi plan de contingencia, seguir el control en materia de seguridad, control eficaz en la parte documentaria, como mencionaba, tener una plataforma definida con los códigos, el nombre, descripción del documento, cada cuánto voy a estar revisando, en qué revisión está, etcétera. Hay industrias que pues tienen, las organizaciones que cuentan con plataformas donde suben esa documentación y pues dan alertas cada vez que alguien hace alguna modificación. Gestionar adecuadamente la toma de conciencia, comunicación, identificar los requisitos legales, importantísimo, y realizar auditorías internas. El resumen de las etapas se da por un tema de diagnóstico, analizamos, establecemos dónde queremos llegar y cerramos las brechas. Diagnóstico, pues identificar, escribir el estatus, analizar cuáles son mi análisis FODA, establecer dónde queremos llegar, cuál va a ser la planificación que voy a estar realizando y cerrar las brechas, pues los planes de acción. La identificación de brechas, por ejemplo, el estado actual. ¿Cómo actualmente tu empresa está cumpliendo este requisito? Hay que detallarlo. ¿Cuál le vamos a estar cumpliendo? El estado ideal, ¿qué te pide la norma? Y la descripción de la fecha, ¿qué te hace implementar para cumplir con lo exigido por la norma ISO 45001? Y la solución, pues, implementar o colocar un plan de acción para justamente implementar algunos ítems o algunos requisitos que de repente no haya cumplido. Otra parte u otro ejemplo, ¿no? Se tiene identificado los riesgos de seguridad, el estado ideal se tiene que identificar y descripción de la brecha faltan identificar algunos riesgos o oportunidades en seguridad y salud en el trabajo. Y la solución es que hay que listar unos riesgos y oportunidades identificados en cada proceso.
¿Ok? De acuerdo a ello, yo hago una ponderación. Por ejemplo, la norma ISO 45001 nos menciona que tantos aspectos, contexto, liderazgo, planificación, y cada uno de estos van a tener un cumplimiento, ¿no? De acuerdo a ello, a la plataforma que yo use, voy a estar revisando, ok, cumplo con este requisito, cumplo con el otro, hago información documentada, ok, tengo mi contexto de organización bien definido, hago auditorías internas, por lo cual cumplo con el tema de la mejora continua. Ok, tengo un cumplimiento de 90%, por ejemplo. En este caso, en la imagen, pues tiene un cumplimiento de 40.5. Entonces, de acuerdo a mi diagrama que pueda usar, en dónde estoy yo flaqueando. Por ejemplo, ok, en el tema de planificación, de repente estoy con unas oportunidades de mejora. En el tema de contexto de organización, tengo oportunidades de mejora. Ok. Y bueno, el tema de procesos en caso de emergencia, el punto 2, controlar la seguridad de los contratistas, y el punto 3, controlar la información documentada. Elaborar la matriz per se por cada puesto de trabajo, identificar los requisitos legales, evaluar su cumplimiento, definir las responsabilidades, funciones, identificar el contexto y partes interesadas, investigar los incidentes y accidentes, las auditorías internas, que es bastante importante, estimar el presupuesto, el tiempo, los recursos, quién va a ser el equipo implementador y demás para poder tener la implementación de la ISO 45001. ¿Ok? Ello. Entonces, ¿se tiene algún tema de alguna consulta, alguna duda? Por ejemplo, ¿yo de qué manera puedo generar o puedo evidenciar, en este caso yo voy a preguntar, qué se está realizando el tema de la mejora continua? El 10.º punto. El 10.º punto, ¿cómo puedo yo demostrar a la organización, en este caso si es que yo quiero implementar, o cómo puedo implementar en este caso el tema de mejora continua? ¿De qué manera puedo hacer de que haya una mejora continua, un cambio dentro de la organización? ¿De qué manera? Mencioné hace un momento también acerca de ello. ¿De qué manera? Implementando qué cosa. Auditorías. A ver, les leo ahí un poco. Auditorías, auditorías. A ver, ¿alguien está por ahí? Auditoría. Auditoría interna, ¿verdad? Las auditorías internas nos ayudan mucho en el tema de la mejora continua. En las auditorías internas, me refería a ello. ¿Por qué? Porque las auditorías internas pues te dan netamente a la organización, netamente ves tú el contexto, cómo estás como organización, ves tú antes y después. Entonces es bastante importante tener ello. En la mejora continua, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo mides? Mediante la auditoría interna. Ves tú antes y después, tú, como tu línea base, ¿no? Para poder tener las planes de acción correctivos o preventivos que vas a estar ejecutando. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Ya pudimos ver a grandes rasgos acerca de la 45001, que pues las ISOs son similares, tanto ambiental, calidad, la estructura es similar, son 10 puntos como tal, todos, y cómo nos puede ayudar mucho en la ley de seguridad y salud en el trabajo. Si tenemos una implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional gracias a la 45001, nos ayuda bastante a tener el cumplimiento de la ley 29783. ¿Ok? Entonces es bastante importante poder tener estas dos cosas, ¿no? Ya sea si nos certificamos o no nos certificamos, pero implementarlo es bastante importante. Nos da un estatus tanto en la empresa, nos previene el tema de accidentes, nos genera un tema de participación de los trabajadores, entre otros.